Hermanos, muy buenos días, tengan ustedes. Voy a hoy día a poder hablarles un poco sobre el impacto de la reforma en las familias. Este impacto que, bueno, trajo algunas consecuencias de cambio en las orden de las familias, pero asimismo también hubieron cambios que no fueron favorables. Inicialmente vamos a ver que dentro de esta reforma Lutero va a presentar como un punto primordial el problema de la corrupción que había en la iglesia. Estos problemas de índole sexual, o inclusive relajamiento en cuanto a su ministerio, va a repercutir en las familias, ¿no? Porque estos malos actos o malos ejemplos hacían que estas personas pensaran que era fácil llegar al reino de Dios sin poner o poder hacer méritos. Eh, Esto también va a repercutir bastante en lo que va a ser más adelante con el matrimonio y especialmente con la educación en la cual se va a poner énfasis para poder lograr hacer que este problema que se suscitaba de índole no solamente institucional, sino también social, pudiera cambiar. En este caso vamos a ver especialmente que Lutero, debido a esta corrupción que veía envuelta la iglesia, pues referente a esta simonía, referente a muchas cosas en las cuales se recibían con la compra de indulgencias, él va a proponer 95 tesis, indicando especialmente que no se puede alcanzar el cielo sin hacer méritos, sin que la persona pueda manifestar algunas cosas propias de él o hacer cambios en su vida. Se indicaba que el matrimonio además no es un sacramento, que su finalidad estaba relacionada al procrear y que el hombre alcanza solamente la gracia por la fe. Especialmente también hablaba de que la Biblia es la que mantiene toda la verdad tal y como está ahí, y en referente al celibato con los sacerdotes, pues que dice que era imposible poder vivir en la castidad, ¿no? Por eso que más adelante, en cuanto a los protestantes, van a estar más ligados a los divorcios para poder acceder a una nueva familia, en este caso de los que habían estado casados, y ellos van a renunciar también al celibato para poder casarse. Erasmo de Rotterdam va a decir posiblemente que el matrimonio no es una cuestión que esté fuera de lugar, sino que es necesario adaptarlo al tiempo que se estaba viviendo. En cuanto a los divorcios y separaciones que existieron en ese entonces, vamos a hablar que los matrimonios salieron del ámbito religioso y pasaron al Estado, en la cual se van a ver múltiples cambios con referente a la resolución de impedimentos por la afinidad consanguinidad, también a las normas católicas que existían en ese entonces para las dispensas en el caso de los que querían divorciarse, en la cual los protestantes van a poner bastante énfasis, van a decir que no, que esto no puede ser, porque lo que se haga solamente es restricción de dinero para poder otorgar esas normas o esas dispensas. Para divorciarse, en el caso de los católicos, tenía que pasar por medio de 7 años, que inclusive llegaban a más. Había que haber abandono del hogar, herejía, adulterio y potencia. En cuanto a los matrimonios, pues tanto de uno en otro lado se empezó a tratar de evitar que hubiera matrimonios de diferentes estatus sociales, para de esa manera poder mantener la monogamia. Pero en sí el asunto estaba relacionado con los permisos de matrimonio porque en ese caso entraban a tallar las familias y las familias querían que uno estuviera de un solo lado o estuvieran unidos por asuntos legales, no solamente legales, también económicos para que las familias pudieran crecer. Entonces, para ellos fuera más factible, era que fueran del mismo estatus social para de esa manera evitar problemas. En el caso de las personas que estaban pobres, ellos podían o no podían obtener estas dispensas. Y bueno, en caso de que hubiera violencia familiar, pues solamente la persona, en este caso las mujeres, tenían que solamente vivir bien, olvidarse del problema y seguir, ¿no? No había un beneficio por ese lado. Cuanto a Inglaterra, pues Enrique VIII va a querer divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Esto, bueno, hace rompimiento con Roma, el periodo isabelino se va a concretar más y en ese entonces ya la corona es la que decidía en los asuntos de patrimonios. En cuanto al Concilio de Trento realizado, fue inducido por Carlos V a Pablo III para poder de esta manera frenar lo que estaba pasando con el cisma, la corrupción moral, que la iglesia era tremenda y que eso recortía a las familias y el debate social pues estaba mucho más dificultoso en cuestiones de cómo seguir adelante con todos esos problemas que se habían. Este concilio lo que va a lograr primeramente es el consentimiento matrimonial de los novios, en este caso, celebrado en la iglesia por un sacerdote, y que
siempre se mantenía el consentimiento de los padres porque siempre se mantenían los ajustes económicos que venían ya de atrás de la Edad Media con problemas. Luego, durante la alfabetización, vamos a ver que tanto católicos como protestantes, ellos trabajaron mucho esto para poder centrar la educación en el momento más importante de la vida del ser humano, que es en la niñez. Aunque los protestantes van a tener que doblegar, van a usar el temor hacia el pecado en los niños, mientras que los católicos siempre los mediadores van a ser los sacerdotes. Hay una cosa de diferencia ahí, pero en el punto primordial de todo esto es de que tanto católicos como protestantes llegaron al promedio de poder alfabetizar a la gente para de esa manera poder ellos aprender a acceder a la educación. Tal vez hubieron casos católicos en los cuales las familias acaudaladas tenían acceso, pero a nivel de todo fue bueno porque se logró llevar la alfabetización y la educación a todos. Los matrimonios lamentablemente pasaron nuevamente a los tribunales seculares e intentó erradicar en este caso la prostitución, que en ese entonces lo veían como un mal necesario, pero que posteriormente pasó a ser clandestino. Tanto católicos y protestantes decidieron poner fin a los frutos de las relaciones sexuales por parte de los clérigos, pero lamentablemente estigmatizaron a los niños que eran producto de ello, diciendo que si en caso de muerte estos llegarían al infierno. En cuanto a las mujeres, pues las veían los protestantes como seres inferiores, ¿no? Si eso sublevaban, pues era un acto contra lo natural, decían, ¿no? Y tampoco por este caso no creen en la Virgen María, ¿no? Es decir, es una persona inferior. Y si hablamos de los santos, mucho menos, ¿no? Porque ellos los repudian, sienten odio, inclusive vemos a la actualidad como destruyen, inclusive relacionado tanto con la Biblia como con los santos. Bueno, vamos a hacer una diferencia rápida. En los católicos, pues vamos a tener que ellos sí tienen reconocido como el patrimonio como sacramento. Los protestantes, pues lamentable, ellos dicen que no es un sacramento, es cualquier actividad laboral. En cuanto al celibato, pues mientras los católicos se iban a mantener, a pesar de los problemas que habían tenido, y se les pone una moralidad sexual, en cuanto a los protestantes, vamos a ver que ellos van a decir no al celibato, porque es imposible sobrellevar esto y decidieron casarse, ¿no? En cuanto a los católicos, pues van a ver, en cuanto a los grados de afinidad y consanguinidad, son más extensos, mientras que los protestantes se acortan más, ¿no? Pero en cuanto a los divorcios, vamos a ver que los católicos pues, mantenían un proceso bastante largo, mientras que los protestantes decidieron hacerlo mucho más corto, poniendo como principal motivo de separación un adulterio, en el cual van a victimizar más a las mujeres. En cuanto a la educación, la alfabetización en ambos casos fueron algo primordial, la educación a tanto niños y jóvenes, aunque en un lado, en el caso de protestantes, fue represivo. Y en cuanto al punto de las mujeres, pues lamentablemente no hubo un avance por medio de eso, ¿no? Siempre había, en caso de los protestantes, fueron rebajadas a la esposa, al hogar, a los niños, y se moría en ese lugar, ese era por lo que había nacido. Mientras que los católicos, bueno, lamentablemente, en el caso de matrimonios, ellas si eran golpeadas, perdonaban al agresor y sí continuaban la vida con ellos. En cuanto a la formación religiosa, pues lamentablemente fueron confinadas todas ellas a un claustro para que vivieran ahí. Bueno, lamentablemente eso fueron cosas que sucedieron. Bueno, muchas gracias. Es en grosso modo todo lo que podemos hablar sobre ello y espero que puedan ustedes tener un bonito día.